del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. La recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenos días con todos y con todas. Señora Dina Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República. Señor José Gerí Oré, Presidente del Congreso de la República. Señoras juezas y señores jueces supremos titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República. Excelentísimo y reverendísimo Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Carlos Castillo Mastazoglio. Señor Eduardo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Valdemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Señora doctora Luz Pacheco Serga, Presidente del Tribunal Constitucional. Señor Josué Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo. Señor doctor Roberto Burneo Bermejo, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Piero Corbeto Salinas, Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Señora Carmen Milagros Velarde Coitlin, jefa de la RENIEC, señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, señores expresidentes del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú, señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, señoras y señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señoras juezas y señores jueces provisionales de la Corte Suprema de Justicia de la República, señoras juezas y señores jueces de paz aquí presentes, señoras juezas y señores jueces presidentes de Cortes Superiores de Justicia del país, señoras juezas y señores jueces de todas las instancias, señoras y señores autoridades civiles, políticas y militares, señoras y señores funcionarios del Poder Judicial, señoras y señores que también nos siguen por plataforma virtual, señoras y señores todos, digno auditorio. Como se ha mencionado, hace exactamente 204 años, a pocos días que el general José de San Martín proclamara que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, el mismo José de San Martín estableció la Alta Cámara de Justicia del Perú con el propósito de organizar el sistema judicial del nuevo país que nacía también independiente. Dicha independencia no solo debía marcar el destino y futuro de nuestro país frente a la corona, sino sobre todo definir la institucionalidad de cada uno de los poderes sobre los cuales debía erigirse el Estado peruano. Por ello, apenas establecida la Alta Cámara de Justicia del Perú, el Libertador declaró, como lo mencionó el doctor Castillo León, así, tajantemente, declaró que se abstendría de mezclarse jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciales, porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo, principio y garantía democrática de la administración de justicia más vigente que nunca. Bajo esa hermosa concepción, en 1971 se instituyó el 4 de agosto como el Día del Juez con la finalidad de reconocer siempre el valor de la labor judicial independiente, con la objetividad y la neutralidad que debe primar en la tarea diaria de quienes acogieron la vocación de la judicatura. Posteriormente, en el año 2020,
El Poder Judicial, como pionero en el reconocimiento del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, incluyó la perspectiva de género y visibilizó el rol de la jueza al denominar la celebración del 4 de agosto como el Día del Juez y de la Jueza, que es como hoy lo conocemos y conmemoramos. Ello incluso 2 años antes que en el ámbito de las Naciones Unidas se instituyera el Día Internacional de la Jueza cada 10 de marzo. Y hoy, 4 de agosto del año 2025, nos encontramos reunidos para continuar con esta tradición de celebrar en esta fecha la labor trascendental de jueces y juezas en nuestro país. Por ello, agradezco sinceramente, en nombre del Poder Judicial, la presencia de cada uno y cada una de ustedes, lo que demuestra que comparten este reconocimiento con este poder del Estado, más allá de cualquier diferencia, en esta Casa de la Justicia de puertas abiertas, donde se respira un aire absoluto de respeto a la dignidad de las autoridades de nuestro país y de la institucionalidad democrática. Sobre el rol del juez. Respecto a este tema, señalo que el rol del juez en el Perú no es nada fácil. Por el contrario, diría que es difícil ser juez y jueza en nuestro país. Solo una vocación de servicio público férrea, con sólidas convicciones éticas y democráticas, aunado al conocimiento profundo del derecho, permite asumir este diario quehacer cada día para definir lo que es justo en cada una de nuestras decisiones. Por eso, con ocasión de esta fecha tan significativa, quiero con ustedes reflexionar sobre lo que significa el rol que desempeñamos cada juez, cada jueza, como parte de la institucionalidad de la Administración de Justicia, y también reflexionar sobre los retos que como país debemos asumir para tener un sistema de justicia independiente y justo, especialmente en estos tiempos difíciles y complejos, donde la justicia es mirada con recelo y en ocasiones hasta con desconfianza. Es cierto que el rol de los jueces y juezas se encuentran muchas veces en el ojo de la tormenta, cuestionados por las decisiones que toman en un escenario donde siempre hay alguien que pierde y alguien que gana. Esto es el reflejo genuino de una función que no puede contentar a todos simultáneamente. Habremos escuchado las opiniones respecto a un juez que, tomada una decisión, un día es un héroe, al día siguiente toma otra decisión y automáticamente se convierte en villano. Esto es inadmisible en una democracia. Pero quisiera enfatizar desde lo más profundo de nuestra responsabilidad que el rol del juez nunca debe entenderse como un rol político o como un defensor de intereses particulares. Nuestra labor es esencial y exclusivamente la defensa de la justicia y los derechos. La justicia no es un juego de poder ni de conveniencias. Es la aplicación equilibrada y justa de la Constitución y de la ley para todas y todos sin distinción. En ese sentido, es fundamental recordar las palabras del jurista alemán Hans Kelsen, quien afirmaba: la administración de justicia debe estar separada de la política, ya que la justicia es una función que debe asegurarse con independencia y imparcialidad y conforme al derecho, y no puede estar subyugada a los intereses
políticos del momento. Esta premisa es la piedra angular sobre la cual se sostiene nuestro sistema judicial y debe ser observada con rigor y respeto a la luz del mandato irrestricto de la Constitución y, por supuesto, también de los tratados internacionales que, como la misma Constitución establece, forman parte de nuestro derecho interno. Por consiguiente, a pesar de las distintas opiniones, aquí el Poder Judicial, como hombres y mujeres de derecho, tenemos que señalar, no debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente de los que el Perú es parte. Por ello, sí nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades de nuestro país respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo. Tanto es así que participó activamente en la redacción del documento que dio origen a la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945. Y formamos parte del Sistema Interamericano de Justicia desde que ratificamos la Convención Americana en el año 1978. Dicho sea de paso, este sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional. Por lo tanto, es supletoria a la jurisdicción nacional, y solo en ese caso. Como dato, puedo indicarles que solo Trinidad y Tobago en el año 1998 1998 y Venezuela en el año 2012 formalizaron su retiro. Independencia judicial y reforma de justicia. Para cumplir con esta exigente tarea de independencia judicial, es indispensable, por supuesto, abrazar la bandera de la independencia. La independencia no solo se refiere a la autonomía individual que cada juez debe preservar para tomar sus decisiones basada en el derecho y su conciencia, sino también a la independencia colectiva del Poder Judicial como institución. Esa independencia es la que garantiza que el juez no esté subordinado a influencias externas, ni políticas, ni económicas, y que su función se ejerza con objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes, como lo venimos resaltando. Es esta independencia con la que actúan actualmente los jueces y juezas peruanos, la que con orgullo decimos ha sido internacionalmente reconocida hace algunos meses por la Sociedad Interamericana de Prensa, al señalar que el Poder Judicial del Perú es, en este terreno, un ejemplo a nivel continental. Esta es la independencia que nos enorgullece y no ahorraremos ningún esfuerzo para preservarla y defenderla. Pero tal independencia no es un privilegio ni una simple declaración formal. Es un compromiso que debe estar acompañado de una institucionalidad fuerte y sólida, que sabemos requiere de cambios. No nos cerramos, sí necesitamos cambios, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo, una vez más señalamos que no aceptaremos injerencias políticas a este poder del Estado.
No permitiremos que se repitan episodios trágicos que en nuestra historia republicana convirtieron a la judicatura en un instrumento al servicio de la política. Siempre, no tengan duda alguna, que pondremos a nuestra Carta Magna por encima de todo. Para hacer cumplir la Constitución, todos los jueces y las juezas contamos con la atribución del control difuso de la constitucionalidad. Las raíces de esta herramienta fueron afirmadas por el juez Edward Coke en Inglaterra en el siglo XVII. Después, en 1803, la Suprema Corte estadounidense, presidida por John Marshall, sostuvo que una ley contraria a la Constitución era irremediablemente nula y se negó a aplicarla. Siguiendo esta ruta, en nuestro país, jueces y juezas, conscientes de su misión democrática, han utilizado el control difuso para neutralizar leyes que, en contra de la Constitución, pretendieron instalar la impunidad y dejar sin castigo a autores de crímenes atroces. Por eso, solo quien desconoce la historia y el derecho puede sostener que, entre comillas, hace política el juez o la jueza que inaplica una ley que no es constitucional. Por otra parte, en lo concerniente al gobierno del Poder Judicial y en las tareas jurisdiccionales, todos los jueces y todas las juezas venimos trabajando no solo alejados de los vaivenes de la política, sino que nos encontramos abocados con profunda convicción en un proceso constante de autorreforma, es decir, de convertirnos en nosotros mismos en instrumentos de cambio, como lo hemos podido ver en el video. Y también implementar nuestras iniciativas internas y convertirlas en políticas, medidas, acciones que podemos hacerlo de manera directa para optimizar el servicio de justicia, buscando modernizarla, fortalecerla, disminuyendo el grave problema de la falta de celeridad. Y es que para los jueces y juezas, una reforma no es un evento aislado, sino una construcción permanente orientada a mejorar la celeridad en la resolución de los casos, el acceso a la justicia y la incorporación de las tecnologías que permitan una administración eficiente y transparente, como también hemos podido verlo en el video. El video no hace honor a todo lo que se viene trabajando a nivel de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país y de la Corte Suprema en estos caminos. De hecho, el principal problema que nos aqueja, y por supuesto que reconocemos, porque el Poder Judicial sí tiene esa capacidad de mirarse a sí mismo y de tomar decisiones haciendo también autocríticas. El principal problema que nos aqueja y constituye un foco prioritario de mi gestión, por no decir el principal, es la falta de celeridad en las resoluciones judiciales. Pero frente a ello, estamos desarrollando una serie de estrategias que involucran la gestión de procesos, el desarrollo de acuerdos plenarios, de la sentencia con motivación en serie, jornadas de descarga procesal, maratones judiciales, el uso de la IA, entre otros. Por ello, estamos convencidos de lo que necesitamos como país es una reingeniería que apunte a consolidar una judicatura robusta, tecnológicamente equipada, en continua transformación hacia la celeridad y la modernidad, y con un finalmente presupuesto autónomo y suficiente, que no sea menor del 4% del PBI, para garantizar el número suficiente de jueces y de personal jurisdiccional ante las demandas crecientes de justicia requieren. Como Monseñor Castillo con tanta profundidad expresó hoy
y también lo hizo en la homilía del Te Deum ofrecida con ocasión del Día del Juez y de la Jueza en la Catedral de Lima. Nuestra labor jurisdiccional es fundamental para construir un país sólido, por lo que no debemos permitir cualquier cambio, sino solo aquellos que busquen superar las fallas del sistema. Y es que, como bien precisó, una reforma judicial no puede haber lugar para usos partidistas y políticos que no vayan en consonancia con las verdaderas demandas y necesidades de un pueblo que históricamente ha sido tratado de manera injusta. Solo así podremos superar las barreras estructurales e históricas que han dificultado la pronta justicia. Esta es la reforma que planteamos desde el conocimiento pleno de nuestra realidad judicial y que así sea recogido para que, junto con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y nosotros, trabajemos de manera conjunta en la mejora del servicio de justicia para nuestro país. Respecto a la provisionalidad, dentro de la reflexión en torno al rol del juez y la jueza y a su dignidad como hombres y mujeres de derecho, quiero referirme de manera especial a aquellos que ejercen este rol como jueces provisionales. Al respecto, el artículo 29 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la Corte Suprema está integrada por 20 jueces titulares que tendrían que estar distribuidos solo en 3 salas y 3 magistrados que estamos en cargos de gobierno. Sin embargo, en la realidad existen 11 salas conformadas por 16 jueces titulares y 39 provisionales. Y quiero que presten mucha atención. Esto es así porque tenemos que atender una carga mensual de alrededor, la primera cifra, alrededor de 12.000 expedientes mensuales, solo corresponde a recursos de casación. Pero si le agregamos los procesos provenientes de quejas, revisiones, apelaciones, consultas, competencias, entre otros, llegamos a sumas que superan los 15.000 expedientes solo en la Corte Suprema. Estos son datos objetivos que lógicamente generan demora en las resoluciones. Además, quiero graficar una situación que ocurre en el área, por ejemplo, de las salas en lo contencioso administrativo, donde el Estado es la parte demandada. Ojo con este dato. Solo hasta junio de este año se han interpuesto más de 10.000 recursos de casación, en donde más del 95% en los procesos corresponde a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, el Estado nos cuestiona por la falta de celeridad, nos cuestiona por la provisionalidad, pero es el propio Estado que hace uso excesivo de estos recursos. Quiero pedirle a la Procuraduría del Estado que revise sus normas, que revise la interposición de estos recursos de casación. Si hay obligación de interponerlos, deróguenlo. Cumplan su labor de entender que la Corte Suprema de Justicia no es tercera instancia. Y como bien lo dijo el doctor Sánchez Palacio, ya se cerró la ruta de la doble instancia plural con la decisión que se expidió en la Corte Superior de Justicia. Hace algunos años, verificada esta situación y directamente con la OMPE, trabajamos de manera conjunta para que ellos modificaran sus normas y se les permitiera
consentir, transigir, conciliar, incluso en la Corte Suprema. ¿Y qué se produjo? Una serie de desistimientos y de resoluciones administrativas que terminaron por reconocer el derecho que durante años venían los pensionistas persiguiendo. Lo mismo solicito para todas las entes del Estado, para todos los entes del Estado, de tal manera que quizás terminando agosto, pues esos 10.000 recursos de casación puedan estar simplemente con un proveído de un desistimiento. Porque, repetimos, 95% viene con sentencias favorables para las personas vulnerables y nuevamente la Corte Suprema no es tercera instancia. Si revisamos, ya se ha mencionado también en el video, la carga procesal pendiente de resolver tanto en trámite como en ejecución, esta suma asciende a una cifra cercana a los 5 millones. Como ven, no es una situación solo de la Corte Suprema, porque en esta cifra ya viene toda la carga procesal pendiente a nivel nacional, ¿no? Y esta carga procesal, a algunos no les gusta utilizar esta frase, pero significa la cantidad de casos pendientes de resolver o de ejecutarse, también se ven muy afectados porque no hay decisión de los jueces que sea cumplida a cabalidad si es que no va de la mano con una acción constitucional, con una queja, con una denuncia, queja ante la Autoridad Nacional de Control, queja ante la Defensoría del Pueblo, queja ante la denuncia ante la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. También ha llegado el momento que los jueces hagamos sentir que las decisiones judiciales deben ser cumplidas en sus propios términos. Y vamos a solicitar que las acciones de amparo dirigidas contra las resoluciones judiciales, finalmente, si es que quieren hacer uso de este mecanismo, sea en una instancia única y directamente ante el Tribunal Constitucional. Porque tampoco es posible que entre todos los jueces del país estemos también declarándonos nulas las sentencias cuando estas han sido expedidas conforme a la Constitución y a las leyes. Y esta es una carga que viene aumentando, por ejemplo, la de la Sala Constitucional Permanente, que recibe 2.500 casos aproximadamente también de manera mensual. Y por todos estos motivos, pues, que también se ven afectados, o sea, el nivel de aumento en la Corte Suprema por el impacto de normas, ya lo hemos dicho en varias oportunidades y siempre con mucho respeto. El impacto de las normas promulgadas por el Congreso ha tenido un efecto negativo a nivel del sistema de justicia, especialmente del Poder Judicial. Lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir, en el video salió, de 3.000 causas, la Sala Penal Permanente hoy tiene más de 17.000. Motivo, el impacto de las decisiones, el impacto de las normas aprobadas que, entre otros, ha considerado que prácticamente hay una casación, le llamamos internamente de oficio, porque se produce cuando hay condenas a penas privativas de la libertad. ¿Quién no va a querer llegar, evidentemente, a la Corte Suprema en esas circunstancias? Y volviendo al problema de la provisionalidad de jueces, como estoy mencionando, es una situación que se arrastra desde muchísimos años, tiene profundas raíces estructurales que no pueden ser atribuidas, como estoy mencionando, solo al Poder Judicial. No es porque a mí se me ocurre nombrar provisionales y porque tengo el poder del dedo para designar a quien a mí se me plazca. No. Hay razones que demandan la existencia de jueces y juezas provisionales para poder atender
toda esta situación que vengo detallando. Esta situación, entonces, resultado de la alta litigiosidad de nuestro país, del impacto de las normas que permiten procedimientos engorrosos y que contribuyen de manera preocupante al aumento de estos casos pendientes de resolución, así como una falta, por supuesto, no podía dejar de mencionarlo, de atención de las demandas presupuestales para la creación de suficientes plazas de jueces y órganos permanentes. Creo que no tiene sentido seguir así si es que Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y nosotros asumimos parte de la responsabilidad que hay frente a la provisionalidad. Reitero, es imperativo que el Estado en conjunto, con todas las instituciones involucradas, reconozcan la urgencia de este problema y tomemos medidas drásticas para reformar las leyes que generan estos retrasos innecesarios, aumentar el presupuesto destinado al Poder Judicial y garantizar la creación de plazas permanentes para jueces, asegurando así un sistema judicial más justo, eficiente, independiente, que de manera autónoma permita el uso de nuestro propio presupuesto. Dicho esto, sin embargo, debemos decir de manera clara y contundente que la designación de jueces y juezas provisionales y creación de órganos jurisdiccionales de igual naturaleza ha constituido y constituye una alternativa de solución que ha permitido garantizar la continuidad de la labor judicial ante la insuficiencia de jueces titulares y la creciente demanda procesal. De hecho, la creación de salas transitorias y de incorporación de jueces provisionales en todos los niveles del Poder Judicial ha permitido mitigar la congestión de casos en el sistema judicial. En ese marco, hoy, Día del Juez y de la Jueza, es necesario desmontar una falacia que viene de manera recurrente, tratando de insertarse en el discurso alrededor de la Administración de Justicia en los últimos tiempos. Y es que todos hemos escuchado a quienes, con ignorancia o mala intención, han pretendido denigrar a los jueces y a las juezas provisionales, señalando que son nombrados en sus cargos mediante decisiones arbitrarias y que al adoptar sus decisiones se encuentran sometidos al presidente o presidenta que los designó. Nada más falso. Se trata de jueces y juezas titulares, promovidos por sus propios méritos, provenientes de diferentes cortes del país, muchos de los cuales aquí están presentes y a quienes les voy a pedir se pongan de pie para que todos y todas los conozcan. Por favor. Gracias. Gracias. Dejemos de lado el corrillo que la provisionalidad es mala en sí misma, sin por ello dejar de perfilar con sentido de urgencia las salidas legales y presupuestales que un problema estructural, histórico y álgido como este requiere y en el que todas las entidades que estamos aquí presentes tenemos una cuota de responsabilidad desde hace muchísimos años. Respecto de todo lo que he señalado desde el inicio, anuncio que remitiremos una propuesta integral dentro del marco de nuestra facultad de iniciativa legislativa de reforma de la organización y funcionamiento del Poder Judicial. No faltará en esta propuesta el diseño prioritario de una Corte Suprema dedicada principalmente a preservar y proteger
la aplicación debida del derecho en armonía con los principios y valores democráticos, dejando de ser utilizados como una tercera instancia a la que se recurre con la intención de ganar tiempo, convirtiendo no solo en interminables los procesos, sino desnaturalizando la función directriz de la Corte Suprema para casos de interés general. Pido que dicha propuesta sea vista también con prioridad y con la clara voluntad política de producir un cambio en el servicio de justicia que beneficie a todos los peruanos. En ese sentido, siguiendo este discurso, quiero referirme a la seguridad ciudadana. No puedo dejar de mencionar que uno de los más grandes retos que enfrentamos los jueces y las juezas es la creciente inseguridad ciudadana. Miles de peruanos y peruanas asesinadas por la delincuencia común, mujeres víctimas de feminicidio, niñas y niños víctimas de violación sexual, personas víctimas de trata, personas secuestradas, extorsionadas, entre tantas otras modalidades de criminalidad que la mente a veces no alcanza a imaginar ni comprender. Es decir, una colectividad en permanente zozobra que es el resultado trágico de la criminalidad desbordante en el país. Por eso, hoy en mi calidad de presidenta del Poder Judicial, ratifico que nuestra respuesta a este flagelo inaceptable seguirá siendo decidida, firme y justa, evitando cualquier tipo de impunidad bajo responsabilidad. Pero para tener éxito en esta lucha necesitamos contar con herramientas legales, eficaces y que no sean recortadas. En efecto, recordemos que durante largos meses, ocasionados por razones ajenas a la voluntad del Poder Judicial, la detención preliminar no pudo ser utilizada por los jueces y juezas y así muchos criminales resultaron beneficiados y pudieron seguir delinquiendo. Por otro lado, el debilitamiento desde el mismo sistema de extinción de dominio también resulta preocupante y nocivo para nuestra sociedad, pues va a permitir que fortunas mal habidas ingresen a la economía y, como en un interminable círculo vicioso, sirvan de alimento financiero para el crecimiento del crimen. Vimos con alarma cómo una ley neutralizó la eficacia de los procesos de extinción de dominio al suprimir su autonomía respecto de otros procesos judiciales. Un proceso que, dicho sea de paso, nunca se entendió que no era penal y que no se podía violentar presunciones de inocencia porque el proceso de extinción de dominio perseguía el bien cuyo origen no podía ser definido como lícitamente adquirido. Luego, y con mucho respeto, señalo que la sentencia del Tribunal Constitucional también nos deja preocupados, porque se ha decidido que la extinción de dominio no alcanzará a ninguna fortuna mal havida vinculada a delitos previos al año 2018. Esta es una situación que dentro del concepto de lucha contra la criminalidad organizada deviene en debilitamiento. En la misma línea, no podemos dejar de mencionar con preocupación los cambios realizados al marco normativo que sanciona el crimen organizado, en tanto ha generado espacios de altísima vulnerabilidad a la persecución eficaz de la criminalidad. Esta situación, desde el Poder Judicial, la hemos alertado y hemos trabajado un documento que lo hemos alcanzado al Congreso de la República, también dentro del marco de nuestra iniciativa legislativa. Hemos estado sosteniendo que es necesario que escuchen nuestras voces, que escuchen a los operadores de justicia. Y en esa línea, así como criticamos, también quiero saludar en esta ocasión al expresidente del Congreso, Eduardo Salguana, quien en una reciente entrevista
señaló que iban a proceder a revisar este tipo de normas debido a que no se había consultado a las personas especialistas y por eso esto nos llena de profunda satisfacción. Igualmente quiero saludar la apertura mostrada por la señora congresista María del Carmen Alba en la conducción de la Comisión de Reforma de Justicia del Congreso, que está permitiéndose conocer la realidad de las Cortes Superiores de Justicia del país para recoger directamente cuáles son esas demandas y esos requerimientos para, como dije al principio, trabajar de la mano, trabajar conjuntamente. Además, también tengo que saludar el trabajo de muchos de los congresistas cuando finalmente promulgaron la ley del sistema de flagrancia, aprobaron la ley del sistema de flagrancia delictiva, acompañando a la señora presidenta al momento de su promulgación. El sistema de unidades de flagrancia ha sido promovido por el Poder Judicial, quien ha liderado el establecimiento de estas unidades, aún sin contar con marco legislativo ni presupuestal. Ahora que tenemos el marco legislativo, nos falta el presupuesto y le dirijo directamente esta petición a la señora presidenta del Perú. Necesitamos presupuesto para poder trabajar conjuntamente con el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Nacional del Perú, instituciones tutelares del Estado a las cuales, por supuesto, también rendimos nuestro homenaje y el agradecimiento de trabajar de esta manera como lo venimos haciendo en las unidades de flagrancia. Y en esta medida anuncio que los jueces y las juezas están absolutamente preparados para responder a las necesidades de la sanción ejemplar de los delitos cometidos en flagrancia. Y lo que estamos señalando a nivel nacional para los jueces y juezas encargados de estas unidades, que aunque sean penas cortas, estas penas deben ser efectivas. No huiremos a este desafío. Jueces y juezas del Perú, permítanme dirigirme ahora a ustedes para, en primer término, expresarles mi profundo agradecimiento por la ardua y silenciosa labor que cada día desempeñan a costa, muchas veces, de descuidar su vida personal, su vida familiar. Hoy, el país les rinde justo homenaje a ustedes, jueces y juezas. En este caso quiero mencionar a los jueces y juezas de paz que por primera vez nos acompañan en esta ceremonia. También quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Muchas gracias. Jueces y juezas de paz que imparten justicia en los pueblos más alejados de nuestro país. Quiero dirigirme a los jueces y juezas de todas las instancias y a mis colegas de la Corte Suprema, que día a día enfrentan la noble misión de administrar justicia con equidad, con neutralidad, con igualdad. Quiero decirles que el Perú les da las gracias porque han abrazado esta vocación por la judicatura, porque hemos dedicado nuestro conocimiento profesional a administrar justicia, porque sabemos bien de la dimensión de la complejidad y trascendencia de nuestra labor. Nuestro trabajo no solo está expuesto a ser cuestionado constantemente,
sino que a menudo enfrentamos ataques que traspasan lo profesional y alcanzan lo personal. En mi caso particular, desde que asumí la conducción de este poder del Estado, he recibido duros agravios, puedo decir que injustos, pero no nos amilanamos, porque lo único que importa es el trabajo para quienes más necesitan, el trabajo para la comunidad, el trabajo para aquellos y aquellas que vienen a buscar justicia a esta Casa de la Justicia. Y estoy segura que esta situación, que no es particular mía, lo enfrentamos la gran mayoría de jueces y juezas a lo largo y ancho del país. Pero como digo, no nos amilanamos, no caemos en la desilusión, ni en la decepción, ni en la frustración, menos en una situación de bajar brazos. Todo lo contrario, porque somos conscientes de la misión que como jueces nos corresponde cumplir, conforme lo hicieron nuestros antecesores, como lo hizo el doctor Manuel Sánchez Palacio, el doctor Sibina, el doctor Tábara, el doctor Ticona, el doctor Duberlí, la doctora Elcira Vázquez, el doctor Yusti, el doctor Almenara, el doctor Lecaros y cuántas otras personas me vienen a la memoria en estos momentos. Y a quienes solamente nos quedan darles las gracias por el camino trazado, por las huellas indelebles que dejaron y que ahora a nosotros nos corresponde seguir. Asimismo, a las nuevas generaciones a quienes les corresponderá también continuar estos pasos y probablemente a quienes les toque dirigir este poder del Estado. Por alguna razón, la historia nos ha colocado al frente de este poder judicial de nuestro país en uno de los momentos más críticos y desafiantes. Al aceptar este encargo, asumí un compromiso inquebrantable con el Perú, con mis colegas y con la justicia misma. Y siento, jueces y juezas del Perú, que este compromiso es compartido con todos y con cada una y con cada uno de ustedes. En este día de celebración, reafirmemos juntos este compromiso. Recordemos que nuestra tarea fundamental es proteger los derechos de la ciudadanía, defender la independencia del Poder Judicial y preservar la vigencia efectiva de la Constitución y las leyes. Ese es nuestro deber irrenunciable, que debe mantenerse firme, valiente, prudente, aún en los momentos más oscuros e inclusive ante la incomprensión. Estimadas y estimados colegas, hoy más que nunca tengamos presente que nuestra valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la firmeza y el conocimiento que nos guía para actuar siempre con imparcialidad y apego estricto al derecho. Porque la actuación judicial basada en la Constitución y la ley es la piedra angular que sostiene la democracia en nuestro país y la única que nos legitima frente a los valores de entrega y de patriotismo que los próceres y héroes de nuestro país, de nuestro querido Perú, demostraron. Permítanme cerrar este homenaje a los jueces y juezas del Perú, compartiendo con ustedes una situación que me pasó hace algún tiempo, cuando me preguntaron por qué quería o por qué había querido ser jueza. Y contesté, porque ser juez y jueza del Perú es poder utilizar, valga la redundancia, el poder. ¿Pero el poder para qué? El poder
para liberar el poder, para arrancar el poder, para quitarle a la injusticia, por lo menos a una persona. Que una persona menos esté libre de la injusticia en nuestro país es la razón de ser jueza o juez, como la lista de Schindler, aunque sea uno más. Estimados jueces y juezas, nunca bajemos los brazos, ya se los he mencionado, y sigamos adelante con coraje, con firmeza y con la confianza que nuestra vocación sostiene la justicia y fortalece la democracia en el Perú. Feliz Día del Juez y de la Jueza. Muchas gracias. Voy a tomar un poquito de agua.